a David ahora la palabra para que nos haga la presentación sobre Ecuador. You hear me? Okay, that's better. Okay, thank you. Thanks for inviting me. It's been a very interesting couple of days. I'm Dave Brotherton. Soy Dave Brotherton, yo enseño en el centro John Jay College de Justicia y también en la Universidad de Nueva York, City University de Nueva York. Voy a hablarles un poquito de un proyecto que he estado haciendo alrededor de 6 meses, de hecho 2 años en total, en Ecuador, un poquito más. Y eso toma un enfoque que es un poco diferente a la mayoría de otros enfoques sobre bandas criminales. Hay muchos de los esfuerzos que se hacen están basados en la erradicación. Muchos de esos se han enfocado en este tema de mano dura y con resultados bastante heterogéneos. Y algunos de los resultados han creado más proliferación de bandas que eliminación. Eso lo llamamos una amplificación en términos criminológicos. Yo he estado trabajando con estas bandas criminales alrededor de 22 años. Inicié en San Francisco en el inicio de los 90, durante la epidemia del crack. Trabajé con estos grupos criminales, Mara Salvatrucha y otra, 18th Street y otras bandas. Y luego me pasé a Nueva York en el 94 con una de las tasas más altas de homicidio en la historia de Nueva York durante la implementación del programa Cero Tolerancia. Yo trabajé en esa ciudad con lo que se llama, la llamó la banda más grande, se llamaba Latin King and Queen Nation, era la banda de homicidios más grande, sí. Eran las pandillas como movimiento social. También trabajé en ese programa porque lo que encontré como etnógrafo, sociólogo y criminólogo, y me dediqué 6 años con esta banda en la calle, en sus hogares, visitando a gente en la cárcel, yendo a los colegios. Pero esta banda tenía una transformación, sufría una transformación increíble a nivel social en medio del pánico que había con respecto a estas pandillas. Nosotros estábamos implementando la política de cero tolerancia. Me moví en Ecuador, no es porque tuviese interés en Ecuador, es porque este grupo que estaba estudiando en Nueva York se estaba volviendo un grupo global. Y me pasé a Barcelona, a Génova, Italia, en Bélgica, en Ecuador, en Brasil, en Perú. ¿Está bien? Y a medida que se desarrollaron, no había como plan o estrategia para apoderarse del mundo. Ellos tenía que ver con la política de deportación masiva desde Estados Unidos y también con un tema de migración por labor. Los papás, las mamás de estos muchachos se movían a otros países buscando trabajo y llevaban sus niños. En el caso de España, mucha gente se movió de Ecuador, se pasó de Ecuador a España. Y se fueron a trabajar estas mujeres, sobre todo cuidando niños, volviéndose los cocineros de los hogares, y tenían que buscar un significado en países donde ellos no querían estar y buscaban esta identidad latina. Y una de las formas de buscar esta identidad eran los reyes latinos, de Latin Kids. En estas bandas podían encontrar sus raíces latinas.
Bueno, yo fui invitado allí por diferentes investigadores para tener un entendimiento más teórico de la situación. Son los antecedentes de la charla que les voy a presentar hoy. Bueno, voy a dividir esto en 7 partes, una introducción, preguntas de investigación que yo voy a explicar, el marco teórico, metodologías, los hallazgos, las conclusiones y las implicaciones para las políticas. Ecuador es uno de los casos bastante interesantes, pero no ha tenido mucha publicidad realmente. Como lo describió un colega de su instituto, nosotros tenemos una de las estructuras de homicidio más puntuales. Mucha gente lo sabe. Es algo extraño porque estamos tratando de aprender los unos de los otros en un mundo globalizado. Este es un país que hizo un trabajo interesante en el sistema de justicia criminal, pero la gente no sabe que esto está ocurriendo en Ecuador. Y desde 1998 hasta 2006, de 19.8 hasta 0.3 en 2006. Y el esquema lo podemos ver que Ecuador está por debajo de Chile, que está muy por debajo, que es conocido como un país con tasas de homicidio latinoamericano, Bolivia y Ecuador. Y la pregunta, desde luego, es ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y nosotros hemos estado hablando con gente del Ministerio del Interior, algunos de los consejeros más importantes, sobre lo que está ocurriendo con el tema de homicidios. Estamos implementando un plan nacional de seguridad muy holístico. Y después de todos estos años de revisar estos planes de seguridad, 10 años después, todavía decimos, no sabemos, hay demasiados factores que entran a jugar aquí. No podemos saber cuál es el factor con mayor influencia. Una de las cosas que ellos hicieron en el gobierno de esa época, que es el gobierno del presidente Correa, en 2007, yo tomé un riesgo con un enfoque bastante innovador y nosotros pasamos la legalización de ciertos juegos de calle. No como una cosa en sí mismo, como parte de una política nacional sobre lo que llamamos inclusión social. Y mucha gente estaba hablando de inclusión social, incluyendo el vicepresidente y el alcalde de Medellín. Este sería el caso más extremo, un ejemplo de inclusión social que como Estado y como gobierno podemos tener, y como una sociedad. Nosotros logramos a trabajar con las partes más complicadas, con las personas más peligrosas que podemos entender, que normalmente son llamadas de forma estereotipada miembros de una pandilla. Y el Ministerio del Interior, haciendo el experimento, dijo lo siguiente: nunca más estarán excluidos de las decisiones pequeñas que tenemos. Queremos avanzar con ustedes y sus organizaciones. Haremos historia con este gran esfuerzo y desconexión con los espacios para hacerlo en los territorios donde antes había y ahora son sitios de verdadera convivencia social. El lenguaje aquí es muy radical. Realmente está hablando de cohesión social, está hablando de ciudadanía real. Se trata de empoderarlos a ustedes en vez de simplemente excluirlos. Y de nuevo, la gente tuvo una respuesta. Y eso fue durante una conferencia de prensa de legalización. Este es el plan para mostrarle a la gente qué tan serio estaban hablando sobre legalizar esto y tomar las expectativas prosociales de manera muy seria.
Aquí vienen las preguntas, las dos preguntas principales. La relación entre los grupos de la calle y los agentes de policiales en la calle en los últimos 10 años. Y si estas relaciones han ayudado con el fenómeno de la reducción de crímenes en Ecuador. Bueno, yo soy sociólogo y tengo que tener una teoría. Yo no puedo simplemente salir a la calle y pensar que yo voy a encontrarme algo por casualidad. Nosotros necesitamos un marco, una idea. Yo empecé con dos ideas, dos conceptos sociológicos muy tradicionales y la gente se le olvida de esto. El número uno es el concepto de control social, que es un control muy antiguo de la Escuela de Chicago y se refiere a la forma más efectiva de control social. Se trata de la capacidad de una sociedad de autorregularse, un consenso de principios y valores. Y la segunda parte, el otro lado de esta ecuación de control social, es el control coercivo, que viene desde arriba, desde la cima, que normalmente es la forma más débil de control social, porque cuando tratamos de aplicar control a través de los cuerpos militares y policías y no funciona, nosotros tenemos que oprimir y oprimir más. Y finalmente nos damos cuenta es que estamos desplazando la violencia que estamos tratando de controlar. Eso es una simplificación de la desviación. Es un ejemplo perfecto de esa simplificación de esto. Es la guerra antidrogas, porque la idea es simplemente atacar el lado de los proveedores, pero se hace muy poco sobre la prevención y la demanda de las drogas. Y este país es un gran ejemplo de la falla, del fracaso de la guerra antidrogas. Y digamos que tenemos que revisar la política global. Y si miramos el impacto económico, estamos hablando que es 15% está relacionado con esa relación. Tenemos mucha inversión también en la guerra de drogas y esto es una cantidad enorme de daño social que nosotros llamamos implicación de la desviación. Y si queremos analizar qué ocurre en Ecuador, tenemos que confirmar dónde está esta simplificación de la desviación o cómo podemos confirmar esta noción del control social que acabo de describir. La metodología, yo soy etnógrafo también. La persona que me asistía hizo la mayoría de entrevistas y el trabajo de imágenes, perdón. Nosotros cantamos con ellos, bailamos con ellos, los sentimos, convivimos con ellos hasta en los huesos. Tenemos que tener el nivel de sensibilidad, una afinidad cultural para entender los contextos de donde ellos vienen. Y nosotros lo hicimos hasta octubre de este año. Hicimos muchas entrevistas con muchas mujeres y con muchas de las bandas y los grupos y en muchas partes del país para poder hacer comparaciones. Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas. Y los grupos que analizamos son los Lion Kings de Ecuador, el de Aguatahualpa, Nieta, que es uno que viene de un sistema de prisiones de Puerto Rico y luego pasó a Nueva York y luego llegó a Ecuador. Estos son grupos exógenos que hasta grupos indígenas que se han adherido ahí. Y tenemos algo muy interesante. Esta es una reunión de los Latin Kings, de esa pandilla, y está ocurriendo en un lugar donde vacacionan los profesores en Guayaquil, muy cerca de una sede de la policía. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Los procesos de legalización y exclusión social de pandillas callejeras
estaba contribuyendo tanto directa como indirectamente en la violencia social, incluyendo homicidios, directa e indirectamente. Directamente es que no se estaban simplemente matándose ya entre ellos. No por nada de lo que ocurría en 2007, ni estaban matando a ninguna persona de otra pandilla al nivel de lo que ocurría antes de 2007. Lo segundo es indirectamente, reduciendo su participación en la subcultura de la evaluación o prácticas, teniendo un efecto también en las comunidades. Si nosotros visitamos una comunidad de 20.000 personas y podríamos tener de 100 a 150 miembros de pandillas y detuvieron la violencia entre ellos, el impacto entre esto es increíble, se evapora. Miremos que hay un impacto tremendo en términos de crear una convivencia más pacífica. La transformación prosocial de estas pandillas ocurrió a diferentes niveles. Primero, con respecto a la ocurrencia de esta violencia, no estaba allí, no era persistente. Ya no se volvían a encontrar para peleas callejeras, se reunían para bailar, para compartir. Respecto a la cultura, la manera como se presentaban, la manera como se hablaban, estaban comprometidos con diferentes actividades, de partidos de fútbol hasta hip hop, hasta otras organizaciones políticas, que es un cambio enorme. La relación entre los grupos y el Estado cambió, había una relación de más confianza, había una relación dialógica, había una relación de empoderamiento mutuo, de manera que teníamos esas grandes reuniones y de la reunión podíamos tener que representante del Ministerio de Justicia que podía dar una charla en medio de toda esa pandilla, diciendo que él traía saludos desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Interior, que es otra parte importante de esto. La socialización de los miembros también cambió. Si leemos el trabajo de Diego Vigil de Pandillas de Barrio, que habla de resocialización en las pandillas, porque en muchas partes de Estados Unidos la pandilla es la única institución que queda, porque los colegios tienen caos, ya están las iglesias y ya muy poca gobernabilidad, así que se siente un vacío y que llenan las pandillas. Pero en este caso este grupo cambió sus prácticas de socialización de manera que si te unes a esto ya no tenemos que llevar una pistola o forzar a alguien para que entre al grupo. Hay un proceso muy diferente. Nosotros reemplazamos este proceso con un proceso de empoderamiento y transformación, y también hay implicaciones de dignidad y el potencial entre los grupos, y también esta organización cambió. Digamos, ¿qué pasa cuando cambia una pandilla en Chicago? Están muy relacionados con el tema de grupos. Esto se llama la cooperatización de una pandilla. Nosotros sabemos que hay muchas pandillas van a convertirse en miembros de pandillas para vender productos en la calle. Se vuelven miembros de pandillas. Para eso se adhieren. En la República Dominicana, todo eso van a trabajar con los trinitarios para vender sus drogas. Comienzan a trabajar cooperativamente. Pero este no ha sido el caso en los últimos 10 años. Ya no quieren entrar al crimen organizado y luchan contra el crimen organizado, y todavía lo hacen en las prisiones. ¿Por qué lo hacen? Preguntas. Van a ganar dinero por el crimen organizado, porque el crimen organizado se trata de eso. Tú sabes las leyes de eso. Finalmente la gente muere en las calles. ¿Les importa? No, no les importa. Ellos reconocen que han sido usados y que van a perder sus posiciones de liderazgos en la pandilla donde ellos pertenecen. Y finalmente, las relaciones entre la comunidad y el grupo también cambian. Hay una transformación completa sobre la representación mutua y la confianza mutua. Estos procesos prosociales demuestran
la efectividad de las políticas y las prácticas para prevenir esta simplificación de la aviación. Y después de tener esta espiral de la aviación, nosotros tenemos que analizar estos submódulos culturales de comportamiento. El modelo procesal se vuelve el modelo prevalente que quieren usar las otras compañías, de otras pandillas, con respecto también a las relaciones con los gobiernos. Nosotros podemos, no se trata de tomar un modelo y saber si implantarlo en cualquier contexto social. Tenemos que entender cuál es el contexto social en particular. Tenemos que entender cuál es el contexto político de donde emergieron estas pandillas. Estos son simplemente termómetros sobre cómo está la condición social y de orden. Hablamos aquí de políticas que pueden aplicar en diferentes situaciones, pero no se trata de una varita mágica o de un tema a prueba de balas. Quiero cerrar con este par de frases. Bueno, vamos a hablar de procesos micro y macro. Hablamos mucho de cómo maduran las personas. Tenemos 25, 26 personas allí. Ya no tenemos adolescentes que están probando su representación. Ya tenemos un esposo, una esposa que tienen niños. Cuando maduras, se sales de la pandilla. Entonces, las personas han madurado y se quedan en la pandilla, en el grupo. Y se vuelven los líderes, confirmando que es una nueva actitud prosocial y comparten esas lecciones que pueden ayudar más con el control social. Hubo un cambio también conceptual, representación entre ellos cuando se relacionan, cambia la percepción. No tiene que tener la figura representativa del supermacho o supermasculina, cambian la forma como se ven y se redefine la pandilla. Todavía tenemos un grupo, pero sus aspectos de violencia se reducen a un grado mínimo y se vuelven ciudadanos en el sentido que ellos quieren poder, ellos quieren tener participación en procesos políticos, quieren votar, quieren ser reconocidos, ellos quieren ir a los espacios sociales y ser protegidos y defendidos y poder también ser incluidos por espacios del Estado. Ellos quieren ir a la universidad, quieren ir al colegio, quieren tener trabajos dignos y eso es lo que quiere cualquier clase trabajadora, porque cuando hablamos como pandillas nosotros a veces pensamos que son especies subhumanas, pero son los mismos que nosotros. De hecho, nosotros pensamos al revés, pero ellos quieren exactamente lo que nosotros queremos y hay que darles la oportunidad de darlo. Y las relaciones normativas entre el Estado y la pandilla cambian dramáticamente. Ellos se ven como diferentes representantes en términos de gobierno, lo que cambia las orientaciones futuras de ellos mismos. De nuevo, el estereotipo del miembro de la pandilla. Piensen de que esto ya pasó, pero ha tomado años porque ellos se sienten implantados en una sociedad donde pertenecen y el Estado comienza a pensar de que ellos sí pertenecen a la sociedad. Las conclusiones. Desde nuestra perspectiva, las implicaciones de las políticas fueron muy exitosas en su dimensión holística. Y esto es realmente importante, que estas políticas con las pandillas no pueden verse solamente desde un ángulo. Todo tiene que estar allí, todo tiene que ser considerado. Las condiciones sociales deben cambiar, las estructuras de oportunidades deben cambiar, las relaciones con la policía deben cambiar. Todas estas cosas juegan un papel importante en el tiempo y luego vamos a ver los frutos de estas políticas con grandes cantidades
oportunidades de inversión social de parte del Estado, pero realmente vale la pena eventualmente. Veremos los frutos. Con respecto a las agencias estatales, tienen que colaborar, tienen que ser parte de la misma agenda y trabajar y aprender unas de otras en vez de estar en silos burocráticos y nunca aprender nada de la otra. Lo tercero, o finalmente, y esto es importante, como lo dije antes, estas no son soluciones a corto plazo, estas no son soluciones rápidas, esto requiere de inversiones grandes, tanto políticas sociales y financieras, y en muchas comunidades, pero los beneficios son masivos y mucho más que cuando empecé este proceso en el 2007. Muchas gracias. Estamos cortos de tiempo, así que vamos a cerrar esta sesión y les propongo que las preguntas las pueden discutir con las personas del panel durante el almuerzo. Solo 4 mensajes importantes que creo nos deja este panel. Uno, algo que decía Daniel, las evaluaciones como un mecanismo muy potente para tomar mejores decisiones de política pública. 2, lo importante que es evaluar antes de grandes inversiones públicas. La tercera, cuando evaluamos, la evaluación no se piensa al final de la intervención, la evaluación se piensa desde el diseño de la intervención. Y yo creo el cuarto mensaje sería la combinación de evaluaciones cuantitativas con aspectos más cualitativos que nos puedan ayudar a entender los mecanismos mediante los cuales logramos ciertos resultados. Muchas gracias.